Muy buenas noches para todos. Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio de espiritualidad entre letras, donde nos reunimos como amigos en torno a los libros y al espíritu humano, que es lo que nos apasiona. Tita, bienvenida una vez más. Gracias, Juli, por la invitación y gracias, Liz, y gracias a los escuchas que nos acompañan todos los viernes. Dios te pague, Tita. Liz, bienvenida. Hola, hola a todos, buenas noches, hola Tita, hola Julián. Pues nada, siempre es un honor estar aquí con ustedes, compartiendo también estas noches, como también como cierre de semana, me parece una linda oportunidad como de paremos y hablemos de algo que también nos mueve. Y dejemos como de lado parte de trabajo y demás cosas. Entonces, gracias por estar acá y gracias a todos nuestros escuchas por sus comentarios. Realmente es muy bello leerlos, pues en este programa. Lo decíamos hace unos programas que este horario creo que es muy propicio para hablar de libros, para hablar de literatura, para hablar del espíritu humano, de lo que nos suscita los libros y de esta clave de lectura que tenemos nosotros de la literatura, que es desde el espíritu humano, desde la espiritualidad, ¿cierto? Bueno, pues hoy nos congrega un libro particular, polémico, escandaloso y todos los sinónimos que encuentren, que sin más preámbulos es el ensayo sobre la ceguera de José Saramago, Premio Nobel de Literatura, escritor portugués. Em, hay una pequeña salvedad antes que hablemos del libro que queremos hacer, como lo mencionamos antes de otros autores, que eran teístas, pero no eran creyentes, propiamente cristianos como somos nosotros, ¿cierto? Saramago es un autor que él mismo se confesó ateo y por tanto dentro de toda su obra vamos a ver algunas obras para que de pronto no nos escandalicemos al ir a buscar al autor, algunas obras que podrían mostrársenos un poco chocantes, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es el Evangelio según Jesucristo, ¿verdad? Que tuvo incluso un llamadito de atención desde la Santa Sede. Pero ¿por qué comentamos este libro? ¿Por qué lo traemos acá? Como siempre, nosotros lo hemos comentado en otros libros, la literatura tiene la maravilla de tocar raíces de la experiencia humana. Y esas raíces de la experiencia humana es las que queremos, son las que queremos rescatar y valorar en este programa para ver de qué manera podemos cultivarnos y enriquecernos a nosotros mismos como seres humanos. Y esos serán algunos de los elementos que vamos a hablar hoy sobre este libro que en últimas termina siendo llamativo en el sentido de que nos llama a pensar y a reflexionar sobre temas particulares que iremos comentando, ¿no? No sé si quieren decir algo respecto a este aspecto, mis queridas amigas. Sí, yo tengo para decir varias cositas. Las puedo intercalar con Liz, alternar la palabra con Liz o decirlas todas de una vez. Ahí Liz irá levantando la mano. Pero bueno, primero que tenemos que entender, no seamos pacatos ni nos escandalicemos, partamos de que el mismo texto, luego Juli nos podrá decir con precisión y Liz, pues que son los más académicos en la teología, cuál es la parte del concilio, los textos del Concilio Vaticano en que responsabiliza el ateísmo a la mala doctrina, o sea, a los sacerdotes y a los mismos creyentes, a los mismos católicos. Dice, el ateísmo se debe a un mal adoctrinamiento por parte de los sacerdotes o a un mal testimonio, pues por parte de los fieles, de los creyentes, incluyendo al sacerdote. Entonces, no sé por qué a veces hay personas, yo me voy a salir, no voy a tener la cortesía de decir nosotros, no, hay personas creyentes que se escandalizan del ateísmo, pues si ese ateísmo puede ser responsabilidad directa suya o consecuencia directa de la forma como él mismo que se está escandalizando vive la religión
o pues porque no le ayude y le busca unos buenos maestros, porque pues sería muy grave que uno para profesar una religión tuviera que estudiar pues la carrera de esa religión, eso lo hacen los sacerdotes. Entonces, bueno, porque esa persona que rechaza a ese otro por ateo, no, le hace un buen testimonio o le busca una persona muy bien formada. Entonces, lo primero, como venga, pues hablar de eso, pues criticar a un ateo es una bobada. Lo segundo es que ser ateo no significa ser malo. Para los que creemos y particularmente pues como los tres somos católicos, hablo de esa fe, pues recordemos ese texto, que lindo sería compartir un día, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Muéveme Dios, ese texto pues anónimo, lo leemos la próxima. Eh, bueno, si ahorita lo encontramos, cambio mi texto por ese. Ahorita veremos. Entonces, estoy citando eso porque para nosotros los creyentes es relativamente fácil, cobijados por la compañía de Dios, por el consuelo de Dios, en un mal adoctrinamiento, el premio o el castigo, ser buenos, pero el ateo es bueno a pulso propio, pues sin temor a ningún castigo ni deseo de ningún premio. Entonces ahí enlazo con Saramago. Saramago en una entrevista, al muere en 2010, dice, pues el Papa ha dicho que, ¿desde cuándo está el Papa Francisco? 2013. Ah, 2013. entonces, ¿qué papa fue el que dijo que no existía el infierno? ¿Ratzinger o el purgatorio o que se interpretó? Se interpretó, Pero ¿quién de fue? hecho, Entonces Ratzinger. ya Juan Pablo II había dicho que Ah, el cielo, el infierno y el purgatorio no eran lugares como los ah. teníamos pensado, sino que eran estados del alma. Sí, no, porque me extraña que en este momento quiero ser precisa con las fechas, porque Saramago muere en el 2010. Entonces, yo dije, ¿cuál papa es al que él cita cuando dice, pues el papa ya dijo que el, pues que el cielo es tener a Dios? Yo no tengo a Dios, entonces yo estoy en el infierno, pero yo estoy muy bien porque yo soy bueno. O sea, él siempre reclamaba, es que yo soy bueno y yo hago bien, pues, o sea, entonces, pues, yo el infierno. Entonces hay que distinguir cuando una persona prefiere llamarse atea en lugar de llamarse soy crítico de la religión, soy anticlerical, soy aclerical, soy fuera de la religión, pero como Wolverine, sí creo en Dios, pero no creo que una religión detente a Dios, que de hecho es la crítica que hace Saramago. Yo no puedo creer que una persona tenga a Dios y tenga la postura de Dios, o sea, y tenga el conocimiento de Dios. O sea, casi que Saramago posiblemente dijo soy ateo porque no sabía ni siquiera qué era el agnosticismo. A lo mejor era un agnóstico o como tantas personas dolidas de la iglesia, de las iglesias que sean, y dicen ateos, o sea, la misma ignorancia. Entonces, yo pienso que a excepción de esa obra que me parece demasiado ficción, a mí ni siquiera me choca, pues me choca, no, ni siquiera no me agrada eh, el Evangelio según Jesucristo, no me agrada, no por nada que tenga que ver con la moral, sino pues porque me parece una ficción demasiado forzada. Me parece que sí ha habido otros intentos en arte plástica, sobre todo en pintura, en el cine, pues recordemos La Última Tentación de Cristo, de Pasolini, o sea, la misma de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, o sea, demostrarnos la parte humana de Jesús. La misma versión de la Magdalena, pues la última película sobre la Magdalena, pero él se va es por el lado de la ficción y bueno, pero ese no es el libro, entonces yo pienso que, pues celebro que el libro que vamos a comentar hoy de Saramago, pues quizá es el más famoso. Mm, hay otro, pero todos los libros de Saramago tienen que ver con la ética. O sea, que es un autor que llamándose para mí equivocadamente ateo,
es un hombre que reflexiona sobre la ética, sobre el bien y el mal, reflexiona sobre la bondad, reflexiona, en este caso particular, ya no lo dirá Juli, sobre la ceguera que tenemos para ser buenos. En La Caverna, por ejemplo, hace lo mismo, que podría haber sido pues otro libro de él, en Todos los nombres. Él, de hecho, su esposa Pilar es la que cuenta cada anécdota de cómo fue creando pues cada libro. Pero yo creo que ya con esto que dije, bueno, no quiero hacer una última aclaración. Es que cuando uno disfruta una obra y nosotros en esta sección estamos recomendando es un libro, no estamos recomendando una persona, ni siquiera pues cuando recomendamos a Walt Whitman lo recomendamos como autor, no dijimos, vean, le recomendamos pues para que sea amigo de este ateo y vaya y le prenda velas, pues amigo de un muerto. No, es que en el arte, eso es importante hacer esa aclaración. En el arte yo no me estoy casando con el artista, yo estoy disfrutando la obra, yo estoy contemplando la obra, contemplándola intelectualmente, sensorialmente, en mis sentidos, y hay muchas de ellas pues que tienen como moraleja o que tienen como una intención exhortativa, pues dejándome tallar y aprender. Entonces, pues de hecho, nosotros disfrutamos muchas imágenes, muchos cuadros religiosos de vírgenes y de Jesuses en la cruz, y vamos a museos y desconocemos hasta algún detalle de irreverencia que plasmó ese pintor y nunca preguntamos ni dejamos de ver la obra de esa Virgen, de esa Madonna, de ese Jesús, de ese nacimiento de esa Sagrada Familia, porque el pintor ni siquiera estuviera de acuerdo, porque el pintor pintaba eso, o sea, porque era la iglesia el mejor patrón para contratar pintores, pues pagaba muy bien, era el único que tenía, la iglesia era la única que tenía plata, pero entonces pues si yo no creo, pero venga, yo le pinto a ese Jesús en esa cruz y ya, y quedó muy bonito y listo. Y nosotros disfrutamos esas obras. Entonces, cuando nosotros hablamos y celebramos una obra, entendamos, o sea, plástica, escultura, pintura, poesía, es la obra, no es al autor. Y nosotros, hay dos advertencias para ser unos buenos lectores. Una, no busquemos al autor en la obra, que es un error que cometemos, no busquemos al autor en la obra. Y el segundo, no juzguemos la obra por el autor, porque es que la obra una vez que sale es arte y es del público, no es el autor. Entonces, creo que con estas aclaraciones podemos adelante con ensayos sobre la ceguera, que más adelante diré y compararé inclusive con Víctor Hugo. Es un libro bellísimo. Igual, para mí no es es más hermoso de Saramago. Yo he leído a todo Saramago, excepto las dos primeras, la del monasterio y otra que no, pero pues sí, tengo toda la obra de Saramago, es de los autores que he mencionado, que me he leído todo, ¿sí? Sí, creo Bueno. que la advertencia inicial tiene que ver con, primero, que no estamos haciendo una apología del autor, Uh-huh, eh, ni del autor ni del ateísmo tampoco, sí. pero tampoco queremos en este espacio, porque no es propio de la espiritualidad, satanizar a nadie, ¿no? Eh, Queremos rescatar elementos que nos permitan a todos cultivarnos, y si esos elementos provienen de este autor, pues qué rico escuchar una voz diferente, un estilo diferente, un modo diferente, que es en últimas la riqueza de la diversidad, ¿no? Bueno, pues Juli, entonces, no, pero Juli, qué pena ampliar otro rengloncito de lo que estás diciendo, porque es que lo quiero ampliar y es con la propia voz de Saramago, porque Saramago, a diferencia de muchos otros que ha sido criticado por su postura religiosa y que se callan o no hacen caso, Saramago sí se defendía y Saramago peleaba por eso y alegaba, porque es que Saramago inclusive se fue de Portugal, teniendo que aguantar que amando a Portugal, sus compatriotas dijeran, nos dejó aquí, era porque el gobierno de ese momento, pues vetó la obra de esta de Jesucristo, del Evangelio, y él dijo, no quiero vivir en un país que tiene este gobierno, pues, y se fue, pues, para donde estaba su Pilar, andaluza, española, y incluso él renegaba
Pues, ¿qué religión? Díganme, ¿qué religión une la gente? Yo uno la gente, hay gente unida a partir de las obras mías. Pues, porque a él le preguntaban, ahí hay como un consejo moral, y él siempre decía, moral no, pero ético sí. O sea, todas sus obras son reflexiones éticas, son llamados a una conciencia ética. Y pues, si él no, ¿cuántas personas que creen, pues, predican con su boca, pero no con su obra? O sea, habría que escuchar a los españoles, que sabemos que españoles y portugueses tampoco es que hayan tenido mucho aprecio los unos por los otros, pues allá hay una cuestión de historia. Los portugueses dicen algo como de España ni buen viento ni buen casorio, algo así, pues de España no puede venir nada bueno, y pues terminan unidos por Saramago, y en España adoran a Saramago, y hay no sé cuántos museos y centros culturales Saramago, y pues propiamente en Andalucía, y se hizo un ciudadano andaluz por todas las obras buenas, pues que hizo por Andalucía por ahí en 30 años. Entonces, recordemos que hemos dicho, la espiritualidad nos une, la religión nos separa, y mire que el mismo Saramago tenía conciencia de eso. O sea, por la religión, yo no tengo ninguna religión, porque yo no conozco religión que una a la gente, yo estoy por unir a la gente, y lo hizo, lo hacía. Efectivamente, esa historia entre españoles y portugueses es Sí. apasionante. Se remonta al siglo XIV con una expedición que luego fue interpretada como que querían tomarse las tierras de Portugal, y desde ese momento la separación, luego el casamiento de una reina, que si mi memoria no falla fue Juana, bueno, es una historia bien interesante que yo le aprendí al guía que me llevó a Fátima, bueno, pero porque yo le iba preguntando, hey, ¿por qué no? Bueno, etcétera. Pero bueno, ya con estas advertencias, empecemos con la obra, ¿cierto? El ensayo sobre la ceguera es, como dijo Tita hace un instante, probablemente la obra más leída y más traducida de Saramago, el autor portugués que nació a comienzos del siglo pasado y, como dijo Tita, murió en el 2010. Esta obra fue publicada en 1995, unos años antes de que la Academia Sueca le concediera el Nobel de Literatura, y fundamentalmente se mueve en el género de la novela ficcionada, aunque el título tenga la palabra ensayo, ¿verdad? Es una historia que a mí me parece muy llamativa, sobre todo por el contexto en el cual nosotros vivimos, que se parece mucho hace unos años. El libro relata la historia de una, entre comillas, epidemia de ceguera, ¿verdad? En una persona, un hombre, de manera inesperada y recibe la ceguera blanca. Además me parece muy lindo. El mal blanco el le llaman plan, en la obra, el mal blanco. Y me parece muy lindo que hoy estemos coloridos para hablar del ensayo sobre la ceguera. Eh, y este mal blanco, esta epidemia de ceguera empieza a contagiarse de unos a otros hasta que en últimas termina cundiendo toda la ciudad, y el libro se enfoca en el estudio de 7 personas, o 7 personajes que terminan entrando en un manicomio, entre comillas, un manicomio que guarda a 300 de esas personas que han adquirido la enfermedad. A mí se me hizo muy familiar cuando la leí a lo que vivimos hace poco con la pandemia, ¿verdad? Con la del COVID, porque también nos encerraron, también fue así al principio medio caótico. Pero me parece que una característica bien interesante de este libro es la capacidad que tiene de describir cómo el dolor, cómo el sufrimiento, cómo la enfermedad o cómo lo desconocido termina llevándonos a nosotros al límite, al punto de que la sociedad se convierte en casi que una jungla, ¿no? El ser humano en contra del ser humano, justo por el tema de la visión, que es un tema que ya hemos comentado antes, aunque esto lo quisiera dejar para más adelante, ¿cierto? Cómo nosotros, cuando perdemos de vista el horizonte, podemos constituirnos en una sociedad verdaderamente animal, ¿no? Es una crítica, hasta donde yo lo alcanzo a ver, aunque ustedes, mis queridas amigas, pueden decirme cosas contrarias. Es una crítica a la sociedad
que es violenta, que es hostil, que se persigue a sí misma, que ataca al ser humano por el ser humano, ¿no? Y en últimas termina siendo la reivindicación de la dignidad humana, que es otro tema que hemos comentado antes, ¿no? Una sola mujer de toda la ciudad es la única que no queda enferma y es la que puede verificar de qué manera va evolucionando la enfermedad en toda la ciudad, ¿verdad? Una ciudad que es desconocida al menos en la obra. Bien, no sé si sobre esto que voy comentando quieren decir alguna cosita. Sí, sí, sí. La ciudad es desconocida porque Saramago no quiso ponerle nombre, porque él quería hacer universal el problema. Si él le ponía nombre, decía eso pasó en tal lugar. Entonces decía, no, es que esto sucede en cualquier ciudad del planeta, que es la ceguera. De hecho, tienes ahí el libro a la mano, yo no me percaté de ponerlo aquí al lado. Tienes el libro a la mano porque sería chévere si no lees como los dos últimos renglones cuando dicen, no, estábamos ciegos y ahora estamos en más ciego. Ah, no quieres el spoiler. Bueno, entonces no No, digo. no, no por el spoiler, Tita, sino porque, bueno, ustedes lo saben, yo tengo mi biblioteca dividida. Ah, claro, sí, 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 La sí. mayor cantidad de mis libros está en casa de mis papás y aquí al Monticello, Bueno, a mi ahorita en traje. un momentito que tú estés hablando, yo me paro y lo busco. Hay un error técnico ahí. Pero bueno, el libro es reflexionar cómo estamos ciegos. ¿Cómo estamos ciegos? Obviamente, estratégicamente, él tiene que dejar a una sola mujer, a una sola persona, que en este caso es mujer, es la esposa del médico, pues que vea para que pueda relatar, y si no, ¿quién iba a relatar toda la tragedia? Pero es un libro que nos hace ver cómo estamos ciegos frente al humano y toda la miseria. Hay un efecto con el libro porque uno cuando va en la segunda, tercera página, uno dice, pues ya, pues esto es muy, muy horrible, esta gente puede hacer cosas muy atroces, y uno dice, pues ya, pare. Pues ¿para qué? Y uno lee otras dos páginas porque la narrativa, o sea, es un libro, pues como todo Saramago, que Saramago tiene eso, que lo envuelve a uno y es difícil uno decir dónde pongo el lápiz para parar e ir al baño o hacerme un cafecito. Es muy difícil con Saramago, te envuelve. Entonces uno dice, pero pare, pues, o sea, ya para qué, es que más miseria. Y uno dice, no puede ser que haya más miseria, avanza 5 páginas y uno dice, pero ¿cómo caen hasta esto? Y avanza 10 y uno dice, pero no es posible, no. Entonces, por eso decía que quería contrastarlo con Víctor Hugo en Los Miserables, porque ya habíamos dicho que Víctor Hugo escribió, iba a llamar el libro de las miserias. Pero el libro de las miserias, pero que yo dije, pues en realidad sería el libro de la redención, porque nos muestra todo el tiempo la redención de Jean Valjean. En cambio, aquí Saramago no redime, él no redime, o sea, hasta la última página llegamos con toda esa maldad, o sea, hasta lo más profundo y lo más profundo y lo más profundo sin fondo, a los límites de la ceguera de lo humano y la maldad, ¿sí? Y Bueno, aquí, Tita, tú que leíste toda la obra de Saramago, sí. creo que conecta el ensayo sobre la ceguera con otro libro muy famoso de él, que es el ensayo sobre la lucidez. Sí, pero ahí es porque en ese es sobre la democracia. Él hizo una trilogía sobre la democracia y él en el ensayo sobre la ceguera dice que poco razonable usamos la razón. Entonces Ujú. quiso jugar, él jugaba mucho con los nombres. De hecho, el Evangelio según Jesucristo, a ver, el libro de todos los nombres está sobrevolando Brasilia, pues está llegando a compilar a Brasilia y es que hay, ve, todos los nombres, y es que hay todos los nombres, ves, creamos un libro de todos los nombres y escribe, pues, los hombres sin tierra. Y el Evangelio según Jesucristo, como yo narré en Brasil, en otra ocasión, como esos kioscos de revistas y libros son tan grandes, él juraba y le rejuraba a Pilar que había pasado por un kiosco, una banca, se llama, y había dicho, que hay el Evangelio según Jesucristo, ven y devolvámonos. Y no, pues si buscaron y no había ninguna revista que dijera Evangelio, ninguna revista que dijera Jesucristo, ninguna revista o libro que dijera según. Y Pilar le decía, ¿dónde sacaste eso? No, yo lo acabo de ver, yo lo acabo de ver. Y Pilar, pues que la segunda esposa, no hay nada, pues me imagino el señor de la banca, señor. Y es que, bueno, yo entonces voy a escribir el Evangelio según Jesucristo. O sea, esas eran las inspiraciones de él, pues muy locas, Sí, ¿sí? sí, sí. Y bueno, un pequeño dato.
que, pues como curiosidad, que a mí me llamó mucho la atención de Saramago, es la puntuación, antes de que Es muy sigamos con el bello. tema, Mm. porque, bueno, aquí los tres compartimos la corrección de estilo, ¿verdad? Ujú, sí. Y Saramago en este libro, no sé si en todos, porque yo no me he leído todo Saramago, pero utiliza todo con comas, ¿no? Entonces, cuando yo iba leyendo, me pareció una cosa bonita y es que yo casi que iba haciendo mío el texto, puntuándolo de manera particular, ¿no? Entonces, porque, por ejemplo, no usa signos de interrogación, sino comas. No usa No usa puntos. raya ortográfica, no usa raya ortográfica para el diálogo y tú entiendes perfectamente con una coma que es otra voz. Es increíble porque no usa la raya ortográfica. Mm. Y también, bueno, esto para decir cómo uno también se puede apropiar del texto, que es una herramienta bonita que hace Saramago para explicarse aún cuando no hay elementos comunes, ¿no? Lo común sería la raya, el punto, la interrogación, etcétera, el punto y coma, pero aún sin esos elementos comunes puedo hacer mío el texto y puedo trabajar sobre él. Aquí encontré el fragmento del que tú estabas citando, Tita, que ya si Ah, quieres bueno, yo lo... la está. Ah, bueno, listo, di. Mm. ¿Por qué nos hemos quedado ciegos? No lo Mm. sé. Quizá un día lleguemos a saber la razón. ¿Quieres que te diga lo que estoy pensando? Dime. Creo que no nos quedamos ciegos. Creo que estamos ciegos. Eso, Ciegos que eso. ven, Ujú. ciegos que viendo no ven. Este tema me gusta para que entremos de una vez al tema de la mirada que me parece que es muy importante, sobre todo para hablar de espiritualidad. Porque creo yo que la espiritualidad consiste en una mirada atenta que puede descubrir en todo y en todos una llama que palpita y que da vida, ¿no? Y esta crítica que hace Saramago es que estamos ciegos, porque, como lo dice aquí Lindo, ciegos que ven, ciegos que viendo no ven. Creo yo que el tema de la mirada es una llamada constante. No, retomo, que el tema de la espiritualidad es una llamada constante a la mirada, a una mirada atenta del mundo, a, dicho desde nuestra fe, a un Dios que está pasando y que está aconteciendo. Como lo decíamos en otro programa de los milagros de la vida, en las pequeñas cosas, en los momentos pequeños, está pasando, está aconteciendo, una mirada atenta, ¿no? Que eso también podríamos vincularlo con el tema de la mística, ¿no? Una mirada que logra descubrir una fuerza palpitante y que transforma mi modo de comprender el mundo en orden a la coherencia. Este tema me parece que es muy lindo, sobre todo porque nos permite pensar en qué tan ciegos podemos estar respecto de nosotros mismos o respecto de los otros, ¿no? Me parece que es un tema relevante. No sé, ¿ustedes qué opinan? Sí, no, me moría de ganas de mencionar a Einstein cuando dice pues que el objetivo de la educación tendría que ser enseñar a mirar, ¿sí? Y pues si algo nos tiene que dar la espiritualidad es mirar, la mirada atenta, ¿sí? Y el respeto, pues me encanta repetir esto, porque yo lo digo mucho, es la misma etimología de la palabra respeto, respectar, expectar, espectador, espéculo, espejo, espectáculo, o sea, ver. El respeto es rever. O sea, cuando hay respeto es porque yo no te estoy viendo como te tengo que ver en todas tus dimensiones, pues metafóricamente de arriba abajo, en todo tu ancho, en toda tu altura y en toda tu profundidad. Cada vez que cometemos un acto de irrespeto fue porque no miramos al otro, no miramos su emoción, no miramos qué estaba, qué no estaba, no miramos cómo se sentía, qué ojo hizo, qué necesitaba. Pues en esta ceguera, o sea, ¿cuántas tiene el libro? Tiene como 250 páginas. ¿Cuántas páginas tiene el libro? ¿Sí? Miremos acá. Bueno, Sí, mi edición la recuerdo, es de Alfaguara, es sí, pequeña en tamaño y sí, tenía unas tiene como 400 250, páginas, pero sí. Ah, no, no, no. Pues todo el tiempo es
¿qué se hace estando ciegos? No hay el reconocimiento del otro, el otro es un objeto pues para mi uso, el otro que está a la mano, porque ciegos no les queda mirar al otro en lo que es, sino alcanzarlo con la mano. De hecho, en algún momento empiezan a usar las mujeres, ¿sí? Unos ciegos empiezan a usar las mujeres. Entonces, o sea, el mundo que está a mi mano, pero no está a mi vista, está a mi mano para volverlo objeto. No está a mi vista, que me intimida más, porque si yo lo veo, él también me ve, ¿sí? O sea, éticamente, el sentido de la mano no tiene la misma implicación que el sentido de la vista. Entonces, la metáfora es muy bien lograda por Saramago. Incluso uno se podría confundir y pensar, ay, en el ensayo sobre la lucidez, entonces ya es que es otra aventura en que estamos lúcidos. No, es un libro sobre la democracia, pues unos que van a votar y todo lo que pasa, pues toda la irracionalidad para votar. Pero la metáfora está muy bien lograda, sobre todo para la preocupación ética en toda la obra de Saramago. Pues cuando yo digo toda, para mí es desde la muerte de Ricardo Reis, porque lo de antes, lo de la fundación del convento, algo así, que habla sobre todos los prejuicios religiosos, yo no la leí, que fue como su segunda novela, y sus poemas tampoco. Bueno. Sí, Tita, y creo que este punto entra en contacto con otro bien interesante de que se presenta en la novela, que es el egoísmo. Uh-huh. Uh-huh. Cómo esta situación límite de la ceguera, de la pandemia de ceguera, pone en evidencia que probablemente somos más egoístas de lo que creemos. Uh-huh. Bueno, para no hacerlo moralizante, de que el hombre, el ser humano puede ser más egoísta de lo que cree. Este tema me parece muy interesante, sobre todo porque nosotros hemos hablado ya en otras ocasiones del conocimiento propio, del viaje al interior, de la vida espiritual, que es personal, pero nunca había aparecido en perspectiva el tema del egoísmo, que es diferente, que es otra realidad, ¿no? Porque no podríamos confundir la interioridad, la personalidad con el egoísmo, ¿no? El viaje hacia adentro con el egoísmo, que fue la idea, por ejemplo, que tuvieron sobre los religiosos en el siglo XIV y XV, que estaban huyendo del mundo, ¿no? Y me parece a mí que la auténtica experiencia espiritual y mística es al contrario, es adentrarse en el mundo. Uh-huh. Este aspecto me parece que es muy interesante, sobre todo por el contexto que vivimos hace poco. Creo yo que el tema de la pandemia eh, que nosotros vivimos de la COVID, porque sé que es femenino, aunque me suena horrible, ¿no? Del COVID-19, creo que era una oportunidad para mostrar cómo en el límite podemos compartir, podemos ser hermanos en el sentido muy amplio y bonito de la palabra, podemos salir de nosotros mismos, podemos preocuparnos por el otro y quizá para muchos puso en evidencia es que nos preocupa solamente lo que yo viva y como yo lo viva. Sí, me gusta mucho cuando tocas el tema del egoísmo porque hay un párrafo en que, o sea, la esposa del médico, que es la única que queda viendo, pero ella no dice que ve porque es la que puede asegurar el bienestar y cuidar a su marido y a otros 7, entre ellos un niñito pues que está sin mamá, que no saben ese niñito, hay un niñito con estrabismo y que está sin mamá y lo acogen, de hecho la prostituta. La mujer de las gafas negras es la que lo acoge, la que lo cuida en ese pues manicomio, que es el lugar que tenía el Estado para meter a toda la gente, ¿sí? Un manicomio vacío. Entonces, en un párrafo, como ella sí conversa con su marido, pues acerca de todo lo que ve en un párrafo, ellos se preguntan, o sea, esta tragedia, esta enfermedad, o sea, saca lo peor de los seres humanos, cuando ella pues le contaba todo lo que estaban haciendo y reflexionan y dicen, se preguntan y dicen, no, tal vez,
o sea, no es que nos vuelva mal o saca lo peor de nosotros. Y ahí recuerdo la frase cuando se dice, el poder corrompe al hombre. Y entonces se corrige y dice, no, el poder no corrompe al hombre, el poder muestra la verdadera cara de ese ser humano. Entonces aquí también, que es lo que nos pasó con la pandemia de COVID-19, o sea, esas situaciones límite de las que habla Jasper, el existencialista creyente, son las que muestran que somos realmente nosotros, ¿sí? Y eso es lo que pasa en el libro. De hecho, yo pues yo tengo guardado, pero digo, ahora se me va a olvidar, porque yo quiero hablar de la película, del ensayo sobre la ceguera, porque a mí me conmovió lo que pasó con Saramago, sobre todo porque fue 2 años antes de que él se muriera. Y Y de hecho, quiero, Tita, creo que Saramago valoró muy positivamente la adaptación cinematográfica. sí, lo que quería contar justamente era eso, que nosotros ya en otro programa dijimos lo difícil que es llevar la literatura al cine, lo difícil. Pocas producciones cinematográficas lo hacen bien. Una muy bien hecha es El amor Crónica de una muerte anunciada y El amor en los tiempos de cólera. Creo que lo mencionamos fue en ese programa. Esas 2 obras de García Márquez han sido muy bien llevadas al cine. Por ejemplo, La Cándida de Heredia y Su abuela desalmada, no, ni tampoco mejor en teatro que en cine. O sea, no es fácil. Pero entonces, ¿qué pasó con Ensayo sobre la ceguera? Fernando, que es un brasilero, yo no sé pronunciarlo apellido, Fernando empieza con M. Moerres, es un brasilero y le rogó mucho tiempo a Saramago que le dejara llevar el libro al cine. Y él le decía que no, que no. Creo que durante 7 años le rogó, pues fueron muchos años. Cuando yo vi la película en el cine, en las salas de pantalla gigante, pero también en esa época uno compraba el DVD, ya estábamos con el DVD. Entonces, tanto en la película, o creo que en el DVD, pues aparecía un plus, un bono, y no podía ver cosas que sucedían tras de cámaras. Resulta que incluso el director, Fernando, brasilero, que es el del jardinero fiel, que no es el jardinero fiel de Clarisa Pincola, que en otro momento ya hablamos el viernes pasado de él, no. Es el jardinero fiel de la industria de farmacéuticos en África, es el de la Ciudad de Dios, que no es la de San Agustín de los niños de fútbol en Brasil, bueno, es un director brasileño muy reconocido. Entonces, él estaba tan atemorizado que hizo como 2 premier, una en Nueva York, le fue súper mal, la gente se salió a los 10 minutos, entonces él editó cosas a partir de las molestias que la gente sintió con la película, y otra, no recuerdo en qué país de Europa. El caso es que el hombre estaba nervioso con esa producción, pero se soñaba con eso. Y invitó a la premier, ya la que dijo, ya está en la definitiva, invitó a a José Saramago. No mucho José Saramago con Pessoa, que te lo tenemos que referir en otro momento, porque es el otro portugués que ha dado gala pues a toda la literatura portuguesa, Pessoa y Saramago, y Saramago está muy influenciado por Pessoa. Entonces, lo invitó y entonces muestran los aplausos en esa premier. Fernando, el director, no mira a José Saramago, que lo tiene al lado, no lo mira y se le empieza a ver en la cara el nerviosismo, como, ¿qué es esto? Este hombre no habla. Y muestra también la cara a José Saramago mudo. Y uno dice, este pobre, ¿qué le pasó? O sea, uno más claramente ve que Fernando, el director, está nervioso, pero no lo quiere mirar. Y José Saramago está compungido, uno dice, ¿qué le pasa? Cuando pasa 1 o 2 minutos muy largos y Saramago toca a Fernando, lo toca, le dice, Fernando, y Fernando, muerto del susto, se voltea y le dice, no tiene que, usted no tiene, como que no me cree que sin nada, tranquilo, no me diga nada. Y Saramago le dice, estoy feliz, tan feliz como cuando escribí el libro. Entonces ya, pues Fernando lo besa, como son esos portugueses, esos brasileros, como de cariñoso lo besa.
Y bueno, entonces es muy bonito. Y lo mencioné porque cuando tú dijiste el egoísmo, Saramago, muy chistosito porque le pidió a Fernando dos cambios en la película. Una que le había dicho que el perro, pues, de las escenas finales, que era pequeño y que no, que ya lo quería grande. Y que el malo, pues en uno de los pabellones están los ciegos malos, que son los que abusan de todos. Dijo, ay, no, al jefe no lo pongas malo, no lo pongas malo desde el principio, ponelo como una persona normal, pues así, no lo pongas malo. Como corrigiéndose el mismo el libro, ponelo que se va volviendo malo. Entonces refiero todo esto, toda esta vuelta la estoy dando es para decir, es en las situaciones límite, pues por eso Jaspers, el especialista, habla de eso, es en las situaciones límite, en las que realmente damos acopio de nuestra espiritualidad, inclusive podemos ser realmente testigos de nuestra religión si la tenemos. Es ahí lo que yo digo siempre, pues que nos vaya bien cuando todo va bien, pues qué chiste es, venga, mostremos quiénes somos o cómo nos va cuando no todo va bien entre tú y yo, ¿cierto? Entonces, ese es el asunto, pues, del egoísmo. Entonces, por eso lo quiso corregir Fernando y decir, mostremos también esa evolución de una persona. No entra malo realmente y mire cómo le va sacando lo peor de sí esta situación. Yo quisiera que toquemos un temita antes de pasar a la próxima sección. Un solo temita, sobre todo porque nos va a abrir la perspectiva de pronto a otro programa, pero no sé si Liz quiera decirnos algo antes. Hola, hola, sí, perdón, mi internet ha estado terrible, terrible hoy. Entonces me ha tocado como parar, quitarse, apagar cámara y demás. Yo parto de que yo me leí este libro hace muchos años, estoy hablando de hace unos que 15, 16 años, obligado en el colegio. Y, y ahora, digamos que como fue obligado, fue un libro con el que no conecté tanto, debo confesarlo, la verdad. Fue como, ay, qué libro tan aburrido, como, quítenme esto, así como con cara de trauma. Pero con el tiempo tuve como la oportunidad de, em, como de, no volverlo a leer, pero sí como darme oportunidad de descubrir a Saramago desde otra perspectiva, es decir, desde otros libros también. Y desde esos otros libros, uno, le tomé amor a Saramago, y dos, creo que descubrí, si se quiere, un poquito como, yo no sé cuál era la pretensión de Saramago, eso sería muy presuntuoso de mi parte asegurarlo, pero creo que sí como una mirada distinta a lo que fue este libro de El ensayo sobre la ceguera. Y tiene que ver con que, y eso lo decía Tita de manera muy, muy bella al principio de este episodio, y era, eh, es una postura ética, y su postura ética, si bien, digamos, siento que el ensayo sobre la ceguera es como de una manera muy formal la presenta, si se quiere, sus otros libros son apuesta de esa postura. Y eso es lo que me parece maravilloso. Yo debo confesar, yo me enamoré de Saramago con el Evangelio según Jesucristo, por ejemplo, me gustó un montón ese libro. Y con el Memorial del Convento, que yo no sé si... Ese es el que no me he leído. Sí, Ay, ese es el que yo no. amo ese libro y Fue su además me conseguí segunda una super obra, fue su promoción segunda obra, sí. y me valió como 10.000 pesos, una cosa así en una edición así bellísima y demás. Y bueno, es otro, para mí es uno de sus mejores libros también. Aquí tengo como a la mano el de La Viuda, que fue el último libro que editaron por su, no sé qué estaban celebrando de Saramago. No sé Los si eran 100 los años, años. los 100 años, Exacto, pues de su nacimiento. exacto. Y siento que después, lo que les digo, después de haber leído estos libros y demás, me leí también Las intermitencias de la muerte, creo que es. Bellísimo. Bellísimo, es bellísimo. Al final, todos ellos son la apuesta de Saramago por decir, claro, pueden ser muy contradictorios, por eso la aclaración al principio de este capítulo, pero es un modo de que abramos un poquito los ojos, no para decir somos lo sabe todo, sino para no ser ciegos directamente, pues como a lo que pasa, a lo que acontece, a otras miradas, por ejemplo, que no son malas, simplemente son otras miradas, porque el Evangelio según Jesucristo es un libro muy violento, muy súper anticristiano, le quita absolutamente todo lo divino, la introducción es súper compleja también, pero resulta ser muy, muy llamativo también, creo que es un modo como decir, abramos un poquito los ojos, no hay que ser tan ciegos.
y eso me parece muy, muy encantador de Saramago. Espero en algún momento leerlo con más frecuencia y darme la oportunidad de leer otra vez el ensayo sobre la ceguera con más tranquilidad. Y aporto, me encanta el tema de la puntuación de Saramago. A mí me gusta porque casi que eres tú quien se convierte en el narrador y va marcando el ritmo de la obra. Entonces, eso tiene un toque también, pese a ser pues Saramago se murió hace que 14 años, su obra sigue siendo muy actual, sigue siendo uno del partícipe de sus escritos, que eso me parece maravilloso. Y ya. Lee, yo quiero reforzar lo que están diciendo de la apuesta de Saramago, porque pienso que Saramago, voy a decir, si en algo crees en el ser humano, él cree en la bondad, él quiere sacudirnos, pero él cree en la bondad, en todas sus obras está y como en el orden y en la armonía, que es lo que denuncia, por ejemplo, en las intermitencias de la muerte. Venga, ¿qué pasaría si no nos muriéramos? ¿Qué tan horrible cómo nos vamos a morir? ¿Cierto? Es un libro también muy para una persona creyente que maneja el cuento de la muerte como lo manejamos nosotros los católicos, pues también es bonito leer ese libro de las intermitencias de la muerte. Bueno, El temita para cerrar es que me gusta como esta perspectiva del libro que tú lo mencionabas ahorita, Tita, que va a fondo, 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 fondo y nunca sale, ¿no? Pues la historia cierra porque termina el problema, sí, pero pero, como empieza, termina, para que sepan los lectores. Nada va a eh, mejorar, nada va a mejorar. pero me gusta sobre todo por esto, porque frente al límite hay diferentes posibilidades de respuesta. La posibilidad de respuesta de esta obra es que no hay y va cada vez al fondo. Y es una posibilidad humana. De hecho, uno de los padres de nuestra casa utiliza una analogía que me gusta mucho, que es la del eternamente caído, ¿no? A los 5 años se cayó un niño de la cama. Ay, me caí de la cama. Y a los 10 años, a los 5 años me caí de la cama. Y el adolescente de 18 años, es que yo a los 5 años me caí de la cama. Y el hombre de 30 años, es que yo a los 5 años me caí de la cama. Y toda la vida está caído. Y es una actitud de vida que vivimos y que hemos visto y contemplado nosotros y seguro nuestros escuchas también. Pero también existe la posibilidad de, al caer, levantarse, ¿no? De asumir la vida diferente, que es, por ejemplo, la historia de El hombre en búsqueda de sentido, Sí. que probablemente alguna vez tratemos en este programa, porque es un libro fantástico, Me lo pido yo. Por eso son dos como escritores, porque Víctor Frank, pues más que escritor, bueno, pero lo reseñaremos como si fuera escritor. Sí, la apuesta por la maldad, o sea, cómo se tramita la maldad en Los Miserables de Víctor Hugo, en El hombre en busca de sentido, pues que no es ficción, es real, campos de concentración, es muy diferente a Saramago. Entonces uno diría, pues, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué en los dos? En uno es la redención en Víctor Frank, luego no quiero adelantar mucho de él, porque pues ahí fundamenta toda la logoterapia. En Los Miserables, pues la redención, porque pues él cree y pues es un gran creyente y quiere exhortar, y en Saramago, ¿por qué? Porque no quiere dejar en la miseria. Pues sí, son soluciones distintas, o sea, también hay obras en que nos muestran al Jesús o sangriento o no sangriento, o con la flor, o con la espada o con la flor, pues son en qué queremos enfatizar, pero eso nos sacude, o sea, como venga, es que no hay límite, no hay límite, pues si en la bondad no hay límite, venga, en la maldad pues tampoco hay límite, pero también y no mencionamos que hay muchas situaciones y muchos actos de amor, pues que los vemos es en esos 7 personajes en que Saramago pone pues el foco, pone la linterna, muchos actos de amor y de revisión de que, ay, yo ya no quería decir que la chica de las gafas negras que era prostituta, porque pues, pero esa mujer es tan buena, porque mire cómo cuida al niño, ella se apecha al niño que ha quedado sin madre, pues que la madre no sabemos dónde está, pues está en la ciudad porque todavía no está ciega, no la internaron, ¿cierto? Entonces, también se alcanza a ver esos actos de amor de estas 7 personas en medio de, y esta mujer, cómo se apecha de estos 7 que fueron los primeros, y ella entró con ellos, y ella
inclusive en una escena dice, así como decimos los paisas, como una mazorca, los granos de una mazorca estamos pegaditos, ella no dice mazorca, pues Portugal y Brasil, pues mazorca, bueno, mazorca sí, millo en Brasil, pero Portugal no, dice como una piña, entonces que no se separen de mí como una piña, que no, que como somos una piña, les decía. Sí. Es muy bonito. Y es un tema muy, pues, me parece muy bonito que tengamos en perspectiva que hay diferentes posibilidades de superar el límite y de asumir el límite y de tener una actitud vital en la experiencia del límite, ¿no? Bueno, ¿les parece si pasamos a...? Yo quería hacer una cosita, también siento que es muy lindo como hacer el cierre, porque pese a que Saramago, ya, lo que nos contaba Tita al principio, que era ateo y pues incluso su obra también resulta ser muy controversial para el mundo cristiano, si se quiere, para la institución cristiana. Creo que el tema de la ceguera, como cierra el libro, también es una invitación absolutamente cristiana, es curioso, ¿no? Desde la lectura de fe cristiana, que lo tenemos incluso en el Evangelio de, hey, finalmente, que ser ciego, por ejemplo, el ciego de nacimiento, ¿qué ciegos, de qué ciego estamos hablando? Porque, a ver, yo creo que eso también puede quedar como una invitación abierta a nuestros escuchos y para nosotros mismos, o bueno, personalmente para mí, como la invitación de, estoy ciego, ¿por qué o para qué? O finalmente, ¿cuántos velos me he puesto para dejar de ver, por ejemplo? Entonces es Y me una tarea parece, muy, muy espiritual. y me Y parece qué muy lindo, lindo, qué chévere que todos podamos darnos esa oportunidad. Es un regalo también. y me parece muy lindo eso de tener la posibilidad de completar la historia. A mí, como lo han escuchado nuestros escuchas, a mí me gustan los finales redonditos, ¿no? Los que no me dejan 2 semanas pensando qué pudo haber pasado. Pero también es muy interesante cuando, y de hecho se usa mucho en la Biblia, un ejemplo, por ejemplo, es la parábola del hijo pródigo, en donde tú te sientes involucrado como lector y te sientes casi que obligado a terminar la historia, ¿no? En el caso del hijo pródigo es, ¿va a entrar o no va a entrar a la fiesta? En el caso de Saramago es la ceguera, ¿seguimos ciegos aún viendo o vamos a superarlo? Que me parece un tema lindo. Bueno, pasemos ya a No, nuestra sección. Juli, yo no te voy a dejar terminar, no, porque ustedes se abrieron y no, es muy importante porque qué rico relacionar los libros y no con unos católicos que hay por allá, unos creyentes que hay por allá, unos espirituales que hay por allá, no, nosotros, los que estamos aquí, los que nos conocemos. De hecho, este programa sale de Monticello. Entonces, quiero decir dos cosas. La primera es que nosotros podemos ir a misa, es que es muy común y decir que creemos, y nosotros de misa o de nuestras prácticas religiosas o de nuestra oración diaria o la de los lunes en Monticello, deberíamos salir lúcidos. Cuando se dice es una persona lúcida, es una persona que ve con mucha luz, que ve con mucha luz, es una persona lúcida, que no son lúcidos esos ciegos del ensayo sobre la ceguera. Y voy a poner un ejemplo porque de esto habrá muchos. Yo un día, ¿para qué voy a disimular? Fue en Monticello. Todos sabemos que allá hay que llegar con mucho tiempo si uno quiere parquear cómodamente, no de manera estrecha. Entonces yo además cuando llego a un lugar que hay mucho espacio en el parqueadero, no me tomo en la primera celda, sino que me voy a la última porque digo, pues yo llegué con tiempo y los que llegan con afanes necesitan la primera y la segunda celda, ¿para qué la voy a agarrar yo? Entonces yo llego con todo el tiempo, yo me voy por allá lejos, que sabemos allá en Monticello cuáles son allá por abajo. Cuando yo llegué, también otra persona, llegó una mujer, llegó inmediatamente después de mí, y yo alcancé a ver que parqueó, pues, lejos, junto a mí, pero lejos, separada de mí. Sin siquiera yo bajarme, yo alcancé a ver que ella no se pegó de mí, sino que dejó como medio espacio. Realmente me bajé y verifiqué que estaba ocupando media celda más otra media celda. Entonces yo le dije, me acerqué, no por la ventanilla, sino que me acerqué y le dije, ay, mira, tú quisieras de pronto correr el carro porque es que ocupaste media celda acá y media de allá. Y entonces me miró como, pero pues mire todos los espacios que hay. Entonces yo le dije,
pero es que esto ahora se llena. Yo dije, ¿será que ella no conoce? Pero ¿cómo puedes parquear? O sea, gastas 2 celdas, porque es media de aquí, media de allá. Yo estuve escandalizada. Yo enseguida me fui para la sacristía, creo que a hablar esto, a decirle al padre, vea, por favor, haga la humildad sobre esto. O sea, yo decía, pero ¿cómo vienes a misa con esa ceguera? ¿Cómo sales con esa ceguera? Y realmente, pues yo no hice más porque ya la entrada es una postura beligerante, pero la señora me dijo como, pues, ¿qué es esa? Pues, ocúpate de lo tuyo, o sea, no estés aquí molestando. O sea, yo sentí que la señora como, ay, señora, no moleste, pues, ¿cuál es el problema? Esto está lleno de celdas y pues no puedo parquear así utilizando 2 celdas. Yo me quedé escandalizada porque ustedes saben, me conocen y saben a mí cómo me escandalizan esas incoherencias, pero ese es un ejemplo de ceguera y esa persona aparentemente practica una religión. Entonces ahí es cuando el Saramago mismo le contesta, esa religión le está permitiendo ver a esa persona, porque así se defendía Saramago, que la religión, entonces no, entonces yo no tengo a Dios, según el Papa yo no tengo a Dios, pues yo soy bueno, porque yo sí pienso en el otro. Y toda la provincia de Andalucía da cuenta que Andalucía es Córdoba y Sevilla propiamente donde él vivió y donde hizo todo bien lo testimonia, o sea que sí es un testimonio de la divinidad Saramago. Y quiero cerrar con cuando se hace el análisis de la ética y de la ética de la compasión, citamos a Joan Melick, el catalán ateo que se pega a la vida de Jesús para explicar toda su teoría de la ética de la compasión y dice, soy ateo, pero no tengo mejor ejemplo para explicar lo que es la compasión que Jesús, ¿sí? A Manuel Levinas o a Martin Buber, ambos judíos, y los tres coinciden en decir, si nosotros hablamos de ética, hablamos del bien y hablamos de la compasión, es porque conocemos el mal. O sea, nosotros no tiene sentido que hablemos del bien, o sea, podemos hablar del bien porque conocemos el mal, y hablamos de ética es porque conocemos la tentación al mal y conocemos cómo se hunde en el mal. Entonces, por eso es que la reflexión de Saramago es tan ética y ese es nuestro llamado, es que, ¿qué hacemos? ¿Qué sacamos nosotros cuando todo va mal en esta relación, en esta empresa, en este trabajo, en esta actividad, en esta familia? ¿Qué hacemos cuando todo va mal? Esa es la pregunta ética. La pregunta ética no es ¿qué hacemos cuando todo va bien? Chévere, chévere, nos amamos, abrazos, Dios te ama, Dios está contigo. No, esa no es la religión ni la espiritualidad. Sí, Dios te ama, Dios está contigo, pero las cosas no son así. Ni tu jefe cree Dios te ama y Dios está contigo. ¿Y qué vas a hacer tú? Me encanta tu espíritu, Tita. Bueno, Bueno, Sí, yo también. pasemos a nuestra siguiente sección, que es la de autor recomendado. Tita, ¿qué autor nos vas a recomendar hoy? ay, autor recomendado. A ver, autor recomendado. Este autor también me lo he leído todo. Jostein Gaarder, pues podría mostrar ahí todos los libros, pero estos estaban en la Biblioteca de Literatura Infantil, que necesito una escalera especial para llegar allá, este lo logré sacar con un palo. La joven de las naranjas, quien anda ahí, hermosamente perfecto. Lo conocimos fue por El mundo de Sofía. Y El mundo de Sofía fue llevado al cine muy mal. No hay que ver la película, hay que leer el libro. Lo conocimos y junto a Lou Marinov coinciden un poco, Lou Marinov siendo neoyorquino canadiense de filosofía y divulgación, el primero que nos muestra que se puede escribir filosofía en palabras sencillas con más Platón menos Prozac, al mismo tiempo en Noruega, en Oslo, filósofo, muy antropólogo, filósofo de la Universidad de Oslo y cristiano, entonces nos saltamos de un ateo a un cristiano, y que además habla mucho de Dios. Él nos abre la puerta a pensar que la filosofía se podía entregar a los jóvenes a manera de literatura, y en la misma época está afianzándose o naciendo ese género como de intersticio, ese género fronterizo que es escribamos matemática en forma de literatura, escribamos literatura de los números, escribamos literatura, pues antes de esa época no se conocía sino el hombre que calculaba, que es de un anónimo árabe, pero esa fusión de literatura con las ciencias exactas, literatura con astronomía, literatura con filosofía, literatura con neurología, no la conocíamos. Entonces, son dos autores pues de la misma época que aportan a la transmisión de la filosofía de una manera muy, muy diferente. Entonces, pues,
todos estos, todos son como, casi todos los edita Siruela, con eso digo pues que son libros de cierto precio, Siruela, de pasta dura. Pero lo quise dejar, lo escogí para autor y no para libro, porque yo decía, ¿y cuál libro va a comentar de Jostein Gaarder? Todos los libros de él, porque además él es muy antropólogo, pues muy dedicado a la antropología, pero también a la antropología física. Entonces habla sobre la muerte, por ejemplo, en ese ya me olvidan los nombres, porque fue un autor que yo leí mucho en el año 2000. Cómo estamos comunicados, el niño que escribe, que termina escribiendo un libro en compañía de su padre que está muerto porque encuentra una carta de él. También escribe Vita Brevis, que es la carta que Fiora y los reclamos que Fiora le hace a Agustín. Pues reflexiona mucho sobre temas que a nosotros los creyentes nos ocupan, los creyentes católicos, sobre la muerte, pero en la espiritualidad, quién más está ahí, quién es el otro, cómo trascender, quién soy yo. Entonces, es un autor muy filósofo, muy antropólogo, no sé si tiene hobby porque le mete mucho cositas así también como de la evolución, pues porque se ve que ha sido un estudioso de la antropología física, pero también pues deja todo a su tinte pues creyente, ¿sí? Esa es mi recomendación. Jostein Tita, Gaarder. me encanta porque creo que todos leímos El mundo de Sofía en Sí. el colegio. Creo que nuestros escuchas conocen ese libro, pero al menos yo no había relacionado el libro con el autor. Ah, sí, Y me sí. parece una cosa bonita que nos recomiendes un autor de un libro que seguramente todos conocemos, pero Sí. que tiene un universo tan lindo como el que nos estás contando. Sí, de hecho, lo estudié tanto que he sido muy cuidadosa porque en esa época no había tantas obras o no teníamos conciencia con tantas obras de literatura que podíamos transmitir la filosofía. Obviamente Liz, que ha trabajado tanto en la literatura infantil, ya lo mencionamos en algún momento, cuando hablamos pues del Pato, de hace 2 semanas, el Pato y la muerte, ¿cierto? Que decíamos la riqueza filosófica que tiene la literatura infantil. Entonces yo cada libro, porque estudié todo Jostein Gaarder, porque cogí todos sus libros y con cada libro hice una secuencia de clases de filosofía. Entonces yo tengo inclusive dentro de cada libro, muy cuidadosita, guardé toda la guía de clase, los cuestionarios, las reflexiones y todo lo que hacía con el libro, de todos sus libros. Por eso fue que me llené de los libros de él y de otro autor que les tengo guardado eh, junto a este. Qué Pues Tita, lindo. muchas gracias. Qué recomendación tan bonita que nos llama a redescubrir y me parece muy Sí. lindo. Sí. Muy Tiene lindo. Sí, 73 años, no he vuelto a comprar nada de él, pues no me actualicé y qué pena para el programa tampoco me actualicé, que será lo último que ha escrito, pero él está vivo, él está vivo. Bueno, pues ¿sabes? muchas gracias. Y me haces pensar, a mí me regaló mi mamá este libro, El mundo de Sofía. Y Sofía, algo pasaba. Pues Sofía estaba a punto, o estaba sobre los 15 años, o estaba a punto de cumplirlos, o tenía 15. Y conecté mucho con este libro porque yo estaba sobre esa misma edad de Sofía. Entonces, además tiene un valor como muy existencial, emocional para mí, porque creo que son esos libros que va determinando finalmente como esto me gusta, esto tiene sentido. Y me acuerdo mucho que lo utilicé para un trabajo de filosofía en el colegio y me fue muy bien. No me acuerdo qué dije, yo solo me acuerdo que dije, lo leí en ese libro El mundo de Sofía sobre esa misma edad y el personaje conectó mucho con mi época existencial también hace 15 años ya ese libro. Sí, Que, quiero enfatizar porque de pronto quiero pues enfatizar que no estoy recomendando específicamente el mundo de Sofía, que sé que muchos sino los el autor. profesores lo utilizaron para enseñar historia de la filosofía y es muy gordo, sino que quiero enfatizar en que es que miren el tamaño de los otros libritos, son libritos de 80 páginas, este es gordito, hay más flaquitos, son libritos de 80 páginas, de 60 páginas, cuentecitos muy espirituales, muy filosóficos. Entonces puede que alguno de nuestros escuchas, ay, no, a mí no me interesa leer ese libro gordote de la historia de la filosofía, pero lea espiritualidad cristiana de un hombre cristiano y filosofía a partir de todos los cuentos de él, que invitan mucho a la autognosis.
Él, casi que cada personaje nos invita a que nosotros seamos ese protagonista. Súper. Excelente. Súper. Bueno, Liz, ¿y tú nos vas a recomendar un libro hoy? Chan, chan, chan. Sí. Hoy les traje un libro que leí el año pasado, finalizando el año pasado, en un club de lectura en una librería aquí en Bogotá. Y se trata de este libro, El Tercer País. No sé si lo están viendo y como que la cámara. Ahí está. De Karina Sainz Borgo. Lo traigo porque debo confesar que estuve en el club de lectura cuando recomendaron este libro y dije como, no sé, no me suena tanto. Pero digamos que también cumpliendo con la tarea del club de lectura, me di la oportunidad de leerlo. Y lo traigo porque es una novela relativamente corta. Karina es venezolana. Eh, digamos que algunos críticos la han posicionado al mismo nivel de Borges. Yo todavía no voy a poner ese nivel tan elevado. Sin embargo, es una novela muy buena y muy fácil de leer. En en esta novela nos habla de tres personajes muy importantes. Una tiene que ver con casi que la madre de unos muertos en un pueblo que no existe. Mezquite se llama incluso el pueblo. Y llega una mujer, Visitación Salazar es la mujer a la que le llaman la mamá de los muertos. Una mujer llega a buscarla porque sus hijos han muerto en un paso migratorio que no es legal. Y ahí se gesta toda una serie de dinámicas en función de casi que los sufrimientos que pueden llegar a padecer personas que buscan caminos de, que buscan caminos como llegar a nuevos países con mejores condiciones, ¿no? Mejores condiciones de vida, también como viéndolo muy desde el paraíso, y narra más bien el trayecto que sufren para llegar a ese país, incluso para sitios a los que nunca llegan y les toca quedarse en territorios enterrando muertos que no son los de ellos. En verdad, son unas dinámicas muy fuertes, de ver historias desde niños hasta jóvenes, padres que pierden a sus hijos también. eh, y hay algo muy lindo y es al final esa gente que muere aquí, pues también son mis muertos. Entonces, es un libro que recomiendo, muy fácil de leer y creo que algo que me pasó con este libro fue leer un poquito también del conflicto colombiano. Eh, si bien no lo hacen en función de Colombia, sí es posible como pensar, leyéndolo pues, pensaba mucho en el Darién, por ejemplo. Entonces es muy recomendado eh, por si quieren una lectura suave y también como empezar a sentir, si se quiere, sobre todas esas dinámicas de migración ilegal que se tienen en muchas partes del mundo. Ese es. Me encanta, no conozco a Karina Sainz, pero me encanta esta pluralidad. De Portugal saltamos a Noruega y luego un salto enorme hasta Venezuela, y sobre temas que nos ocupan tan actualmente, ¿no? Bueno, y cerremos nuestra sesión con un regalito del día que nos va a hacer Tita. Bueno, de León de Greiff, el poeta colombiano, de Envigado y más conocido como bogotano porque vivió toda su vida en Bogotá, funda los Pánidas, bueno, cuadra mucho con episodios anteriores. Relato de Sergio Stepansky. Juego mi vida, cambio mi vida, de todos modos la llevo perdida. Y la juego, la cambio por el más infantil espejismo. La dono en usufructo o la regalo. La juego contra uno o contra todos. La juego contra el cero o contra el infinito. La juego en una alcoba, en el ágoro, en una garita, en una encrucijada, en una barricada, en un motín. La juego definitivamente, desde el principio hasta el fin, a todo lo ancho y a todo lo hondo, en la periferia, en el medio y en el subfondo. Juego mi vida, cambio mi vida, la llevo perdida sin remedio, y la juego o la cambio por el más infantil espejismo. La dono en usufructo o la regalo, o la trueco por una sonrisa y 4 besos. Todo me da lo mismo, lo eximio y lo ruin, lo trivial, lo perfecto, lo malo. Todo me da lo mismo, todo me cabe en el diminuto, hórrido abismo donde se anudan serpentinos mis sesos. Cambio mi vida por lámparas viejas o por los dados con los que se jugó la túnica inconsútil, por lo más anodino, por lo más obvio, por lo más fútil.
por los colgajos que se guindan las orejas, la simiesca mulata, la terracota nubia, la pálida morena, la amarilla oriental o la hiperbórea rubia. Cambio mi vida por un anillo de hojalata, o por la espada de Sigmundo, o por el mundo que tenían los dedos Carlomagno, para echar a rodar la bola. Cambio mi vida por la cándida aureola del idiota o del santo. La cambio por el collar que le pintaron al gordo Capeto, y por la ducha rígida que le llovió en la nuca a Carlos de Inglaterra. La cambio por un romance, la cambio por un soneto, por 11 gatos de Angora, por una copla, por una saeta, por un cantar, por una baraja incompleta, por una faca, por una pipa, por una zambuca, o por esa muñeca que llora como cualquier poeta. Cambio mi vida al fiado por una fábrica de crepúsculos con arreboles, por un gorila de Borneo, por 2 panteras de Sumatra, por las perlas que se bebió la cetrina que Oleopatra, o por su naricilla que está en algún museo. Cambio mi vida por lámparas viejas, o por la escala de Jacob, o por su plato de lentejas, o por 2 huequecillos minúsculos en las sienes, por donde se me fugue en gríseas podres toda la hartura, todo el fastidio, todo el horror que almacena en mis odres. Juego mi vida, cambio mi vida, de todos modos la llevo perdida. Oh, no, 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 no. 1931, firmado por el autor, con los dibujos firmados por el dibujante. Es otra cosa. No, 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 no. Además de que Es otra cosa. nos rompes con esta magnífica poesía, con este español tan delicioso. Sí. Además nos Eso era chicaneas León el libro, Tita. Eso era León No, de y yo tengo, Greiff. y yo tengo además otro aspecto por mencionar, es que además el dramatismo en la voz, hágame el favor, es decir, hay que cerrar los ojos y solo sentirla y decir, sí, cambia esa vida, ya, ya, es decir, uno alcanza a sentirse así como miserable de alguna manera. Me queda muy Eso fácil es- tomarlo, son 2, luego les chicaneo, son los 2, toda la obra de León Greiff firmada. ya. Impresionante regalo, Tita. Muchísimas gracias. Gracias, No, Tito. gracias por estar Después, aquí todos. Entonces, un abrazo. Nos vemos la próxima semana. Muchas Nos vemos gracias, dentro de 8 días. Que estén bien. Gracias. Chao. Tita. Chao. Chao.